Hola chicos, buenos días. Bueno, esta es la clase sobre derechos subjetivos. Básicamente les voy a dejar una guía para orientarlos en el camino que tienen que seguir al estudiar el tema. Algunos de ustedes me lo habían pedido por privado. Bueno, ¿qué es un derecho subjetivo? Bueno, eso lo tienen todo en el material. Básicamente el derecho subjetivo es siempre una potestad o una facultad que tienen las personas o que tenemos los sujetos de exigir a otro sujeto o al Estado el cumplimiento de una obligación. Y como ya se los dije antes, la obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Bueno, acá yo tengo ante mí el material de derechos subjetivos para no hacer lío y seguir un orden, ¿no? En el primero tienen la introducción, capítulo 1 la introducción, capítulo 2 el concepto, y tienen el concepto de Molinario, analícenlo ustedes, no lo voy a volver a reiterar ahora. Pero siempre cuando ustedes hablan de los derechos subjetivos tengan en cuenta tres palabritas. Potestad, que parecería ser que es mucho más amplia, mucho más profunda, facultad o prerrogativa. Es decir, prerrogativa es algo que uno puede hacer, ¿eh? De acuerdo a la ley. En el punto 3 ustedes tienen la clasificación de derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. Yo sé que algunos de ustedes tuvieron algún problema con esta cuestión, pero para hacerlo más sencillo. ¿Por qué más sencillo? Porque los autores nos dicen los derechos patrimoniales son aquellos susceptibles de apreciación pecuniaria y los extrapatrimoniales son aquellos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Tratemos de traducirlo. El derecho patrimonial es aquel que puede ser medido o reducido a dinero. Tal derecho, tantos pesos. Y el derecho extrapatrimonial, por el contrario, es aquel que no. No podemos decir que un derecho extrapatrimonial, un derecho X, al honor, por ejemplo, o el honor de Pedro vale 20 pesos con 40 centavos. Esto siguiendo la tesis casi absolutamente mayoritaria. Se sostiene que los derechos extrapatrimoniales no se pueden medir en dinero, no se pueden reducir a dinero. Y acá surge la pregunta, ¿no? Cuando un juez fija una indemnización en una sentencia por una muerte, por ejemplo, ¿a título de qué lo hace? Bueno, lo que dicen los autores es lo hacen a título de compensación para la familia, lo que esta persona hubiese ganado de acuerdo a sus condiciones particulares y personales a lo largo de su vida útil. Y se hace un cálculo, bueno, y ahí el juez va a fijar la indemnización teniendo en cuenta también lo que el abogado pidió en la demanda y las objeciones que pudo haber tenido el abogado del demandado en la contestación de demanda. Muy bien. Dentro de los patrimoniales, ustedes tienen tres categorías de derechos. Los derechos personales, que también son denominados derechos creditorios u obligaciones, los derechos reales y los derechos intelectuales. Y dentro de los derechos extrapatrimoniales tienen dos categorías, los derechos personalísimos o de la personalidad, que esto es un capítulo que vamos a estudiar en profundidad, un capítulo muy importante, sobre todo en estos últimos años, derechos personalísimos o de la personalidad y derechos de familia. Alguno se podrá estar preguntando, bueno, ¿por qué los derechos de familia están dentro de aquellos que no se pueden medir en términos económicos? Si uno rápidamente piensa, bueno, los alimentos, una petición judicial de alimentos, más que contenido extrapatrimonial, tiene un contenido sumamente económico. Y es cierto, hay derechos de familia que son mixtos, por decirlo de alguna manera, porque tienen un contenido extrapatrimonial, como puede ser un régimen de visitas, o un régimen de, hoy se llama cuidado, antes era tenencia, hoy se llama cuidado, hoy, ¿no? Después del código nuevo del año 2015. Así que ese podría ser un ejemplo de derecho extrapatrimonial. Pero sí existen derechos mixtos donde hay parte de ese derecho que es medido económicamente y parte en donde eso no se puede llevar a cabo. Y por el otro lado están los derechos de la personalidad o derechos personalísimos, que esto, como les dije antes, ya lo vamos a estudiar en un capítulo posterior, un capítulo del libro de Revela lo tiene muy bien explicado, muy bien, corto pero realmente muy bien explicado. ¿Qué son los derechos personalísimos o los derechos de la personalidad, ¿no?
Y acá seguimos, o yo por lo menos sigo, a los autores clásicos, de los cuales se hace eco también Rivera y Crovi, ¿no?, en el libro que ustedes tienen. Básicamente los derechos personalísimos son siempre facultades o prerrogativas, y Rivera sostiene que es de contenido extrapatrimonial. Yo en algunos casos no estoy muy de acuerdo con esto, ¿no? Pero estas prerrogativas, según Rivera, de contenido extrapatrimonial, son inalienables, perpetuas y oponibles erga omnes. Esto de oponibles erga omnes es igual a lo que ocurre con los derechos reales, ¿no? Y estos derechos personalísimos eh, corresponden a toda persona por su condición de tal, es decir, por el simple hecho de ser persona. Y acá Rivera agrega algo, ¿no? Que esos derechos personalísimos se tienen desde antes del nacimiento y hasta después de su muerte. Uno diría, antes del nacimiento, ¿y desde cuándo? Desde la gestación, desde la concepción, sí. ¿Y por qué después de la muerte? Por la memoria o el respeto que, por ejemplo, una persona, a la que una persona se le debe tener, a pesar de que ya se haya reunido con el Creador. Que esto después lo vamos a ver en capítulos más adelante. Entonces, estos derechos personalísimos, que son siempre prerrogativas, facultades o potestades, en general la doctrina los ha dividido para hacer mucho más fácil su estudio o para sistematizar su régimen jurídico. Yo acá sigo a Rivera, y Rivera, el titular de cátedra, discúlpeme, estoy tomando un cafecito, el titular de cátedra los clasifica en tres grupos, por decirlo de alguna manera, y él habla de los derechos, si mal no recuerdo, que protegen la personalidad física, los derechos que protegen la personalidad espiritual, y por último los derechos que se encargan de proteger algunas libertades o las libertades del sujeto. Dentro del primer grupo, y bueno, tenemos una variedad muy importante, ¿no?, de derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, Rivera lo llama el derecho al propio cuerpo, tenemos el derecho a la salud, el derecho a la disposición del cadáver, a la memoria de la persona difunta, respecto de la cual siempre existe un deber genérico de respeto. Y fíjense que para mí es muy importante el derecho a la vida, ¿no? Y dentro del derecho a la vida vamos a ver algunos aspectos que son fundamentales. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la persona? ¿Qué es esto del aborto? ¿Qué es esto de la eutanasia? Etcétera, etcétera, que son cuestiones derivadas de este derecho fundamental. Después, respecto del derecho a la integridad física, hay algunos puntos muy importantes que tenemos que analizar en profundidad, ustedes lo tienen que leer muy bien del libro, que sería, por ejemplo, todo el tema de tratamientos médicos, ¿no? ¿Se puede obligar a una persona a someterse a un tratamiento médico que le va a salvar la vida, pero que le va a dejar secuelas físicas y o psicológicas? O tal vez un tratamiento que le va a salvar la vida, pero que no le deja secuelas. En algunos de esos dos casos, ¿se puede obligar forzadamente a una persona a someterse a una operación o a un tratamiento? ¿O esa persona es libre de decidir si se somete o no se somete? Entonces, el tema de los tratamientos médicos es clave. Después está el tema, también dentro de la integridad física, el tema de los tratamientos prohibidos, los exámenes médicos, ¿no?, a los que nos sometemos todos. Si se puede obligar a una persona a someterse a un examen que no quiere. El tema de la vacunación. No olviden que la vacunación es obligatoria, pero hay muchísimos casos en donde las familias deciden o los padres deciden no someterlos a la vacunación obligatoria y optar por un tratamiento alternativo, homeopático, por ejemplo. Hay un par de casos famosos respecto de esto, si se puede o no se puede eludir la aplicación de una norma de orden público, ¿no? Después tenemos los tratamientos experimentales. ¿Cuál es el régimen jurídico de ellos? Fíjense ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus. En Francia se han sometido a pacientes a dos drogas experimentales, ¿no?, que en realidad no son experimentales porque son experimentales para el coronavirus, pero
ya se han utilizado para otras enfermedades. Hay un antibiótico de alto espectro, una droga, no me acuerdo cómo se llama, y otra droga también que es específica para la malaria. Entonces se los combina y parece que hay resultados muy prometedores. Pero hay muchos pacientes que se han sometido voluntariamente, pero no se sabe cuáles son las derivaciones o las consecuencias de la combinación de esos medicamentos en los pacientes que los reciben. Entonces, todo este tema de los tratamientos experimentales no se sabe bien. Y después un tema clave, ¿no? También que es la cuestión de los trasplantes de órganos. ¿Cuál es el régimen jurídico? ¿Desde qué edad? Etcétera, 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 etcétera. Después tenemos los derechos dentro, les estoy mencionando así a título de ejemplo, dentro de los derechos que protegen la personalidad espiritual tenemos algunos de ellos que son vedettes prácticamente, que serían el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen, el secreto profesional, el derecho a la identidad, tan importante en los últimos tiempos. Y por último, tenemos los derechos que protegen las libertades, y ahí vamos a encontrar la libertad ambulatoria, que ustedes tienen en la Constitución Nacional, el derecho a entrar, permanecer y transitar del territorio de la República Argentina, sin limitación ilegal o arbitraria, la libertad de las acciones mencionada en el viejo artículo 953 del Código Derogado, cuando hablaba del objeto, que hoy también se reedita, también en el artículo, que no me acuerdo el número, del Código Civil actual, que habla del objeto de los actos jurídicos, y lo mismo ocurre con el objeto de los contratos. Después tenemos otro ejemplo, sería la libertad de conciencia, la libertad de expresión o de expresar las ideas por la prensa sin censura previa o por donde sea, y una libertad que ya vamos a ver cuando veamos el tema de actos jurídicos nosotros, que es la libertad contractual. Rivera la denomina libertad de realizar actos jurídicos. Yo la llamo libertad contractual, que implicaría la posibilidad que tiene toda persona de contratar con quien quiera. Eso sería libertad de contratar, no contractual, rectifico, me equivoqué yo. Es libertad de contratar. Y después existe lo que se denomina libertad contractual, que implica que si yo decido contratar con Juan o con María, bueno, nosotros nos vamos a poner de acuerdo y vamos a establecer en el contrato las cláusulas que consideremos más convenientes para nuestros intereses. Entonces, yo les diría que es el esquema de los derechos subjetivos en general y cómo están clasificados. Corto un segundito y ya vuelvo. Bueno, continuamos. Estamos en el capítulo o en el punto 4 romano del material que yo les hice, donde habla de clasificación de los patrimoniales. Bueno, esto lo tienen ahí, no hay ningún secreto. Derechos personales, que se denominan también creditorios, obligaciones, etcétera. ¿Por qué se llaman derechos de crédito o obligaciones? Bueno, esto depende del lado en donde se lo mire. Si yo me coloco en los zapatitos del deudor, el deudor no tiene un derecho, tiene una obligación que tiene que satisfacer a favor del acreedor. Si yo me coloco en los zapatitos del acreedor, el acreedor tiene un derecho de crédito. Así que eso depende, es anecdótico el tema de la denominación. Y después está el tema de las obligaciones, que es muy interesante. Bucear un poquito en el derecho romano, que no lo voy a repetir acá, lo tienen ahí. ¿Qué ocurría con las obligaciones en los primeros tiempos de Roma, ¿no? Y era interesante porque el deudor respondía con su propio cuerpo, con su vida. Si el deudor no pagaba, el acreedor tenía derecho de vida y muerte sobre el deudor. Así que esta era una situación muy extrema. Y por ahí se habla de que el acreedor tenía una potestad sobre el deudor, una especie de manus. Manus era como un poder, lo mismo que tenía el pater familiae sobre la mujer, el que se denominaba la manus iniectio, ese poder absoluto prácticamente que tenía el pater familiae, no solamente sobre la mujer, sino también sobre los filii, hasta que el filii se independizaba o se emancipaba, ¿no? Y sobre los esclavos, sobre que era además de la patria potestad, se llamaba dominica potestas, ¿no? La potestad que tenía el pater familiar sobre los esclavos. Entonces, esta es una situación de suma injusticia, porque si una persona no cumplía, respondía con su vida, hasta que por allá por el año 326 a.C., una famosa lex o una ley, la Paetelia Papiria, suprimió
este nexum o este nexo casi mortal que unía al acreedor con el deudor, y se determinó a partir de ahí que las deudas se solventaban con los bienes del deudor y no con su propia persona. Siempre la obligación era un vínculo jurídico que ataba a dos personas. Así que tengan en cuenta esto, que es muy interesante lo que tienen ahí en el material. Entonces, siempre el derecho de crédito, creditorio o personal, implica la presencia de dos sujetos, un sujeto activo o acreedor y un sujeto pasivo deudor, y la facultad del primero de exigir del segundo el cumplimiento de una obligación. Acá creo que no hay secretos. Después tiene la definición de molinario. Si se complica con eso no hay problema, siguen con esta definición y los elementos configurativos. Después tiene algunos ejemplos ahí que no los voy a repetir en el material, que ya los tienen, lo tienen que leer. Y lo interesante del Código Nuevo es que el artículo 724 define a la obligación como la relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene derecho a exigir al deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Se podría haber mejorado un poquito la redacción, ¿no? Un poquito complicada, pero ¿qué es obtener forzadamente? ¿Agarrar un látigo y forzarlo, tirarlo a la casa abajo? No, forzadamente es iniciar un juicio, embargo y todas las medidas que permite el Código de Fondo, que es el Código Civil, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En segundo lugar, o la segunda categoría de derechos personales son o está constituida por los derechos reales, que es un grupo muy importante de derechos. Siempre el derecho real implica una relación directa e inmediata que se establece entre un sujeto titular y la cosa. Esa relación es estrecha. Y fíjense que no hace falta ningún otro sujeto para que el titular obtenga de la cosa todos los beneficios que la cosa le puede llegar a dar. Y uno de los caracteres fundamentales del derecho real es que hay dos elementos, el sujeto titular y la cosa. Esta es la teoría mayoritaria, obviamente. Si tomamos, por ejemplo, el derecho real de propiedad, que es el derecho real por excelencia, ustedes van a tener al titular y a la cosa. Piensen en ustedes con su celular. ¿Cuántos elementos existen en esa relación real? Están ustedes y su celular, son dos elementos. Pero no obstante esto, ya había una vieja teoría francesa de dos autores exquisitos que eran Planiol y Ripert, que decían que en realidad en los derechos reales existían tres elementos: el titular, la cosa y toda la comunidad. ¿Y por qué toda la comunidad? Y bueno, porque toda la comunidad o toda la sociedad tiene sobre sus hombros un deber de abstención, una obligación de no hacer. ¿Y en qué consiste eso? En no turbar el legítimo ejercicio del derecho por parte del titular. Es una teoría interesante, pero que no ha recibido el apoyo o los likes necesarios de la doctrina. De manera tal que ha quedado como teoría minoritaria. Yo la señalo porque me parece muy interesante. Y profundizando un poquito más, yo creo también que esta teoría podría ser aplicada también, o debería ser aplicada también en los derechos creditorios. En los derechos creditorios hay tres elementos, o en las obligaciones: sujeto activo, sujeto pasivo y la cosa. Pero también estaría toda la comunidad. ¿Por qué? Porque la sociedad u otras personas no deberían turbar o interferir en un contrato celebrado entre dos sujetos. Entonces yo creo que esta teoría de la obligación pasivamente universal no solamente se aplica o se debería aplicar a los derechos reales, sino también a los derechos creditorios, e incluso a los derechos personalísimos y a los derechos intelectuales. Muy bien. Los derechos intelectuales, ¿qué son? Bueno, son un grupo de derechos muy importantes, y básicamente ¿en qué consisten? Y consisten en la facultad que tiene todo autor o inventor de usar, gozar, explotar y disponer del producto de su creación intelectual. Si yo escribí un artículo, o inventé un programa de software, o escribí una canción y la registro, mi derecho intelectual, ¿dónde está? En la idea, en la creación.
no en el libro que escribí, no en el artículo, no en la marca de fábrica, no en la patente de invención. No está en la cosa, está directamente en la idea. Entonces acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el objeto del derecho intelectual no es una cosa material, que la podemos aprehender, la podemos tocar. Es una idea que la idea es invisible. Esto es fundamental. Y después está lo que los otros llaman el derecho moral de autor, que esto sería extrapatrimonial, que es la paternidad que el autor tiene sobre su invención, sobre su obra. ¿Y eso qué implica? Implica que no pueda ser desnaturalizado o mutilada esa obra, que no pueda ser cercenada, sin autorización del autor o titular. Después ustedes tienen el punto 5, los caracteres de los derechos reales, y después van a tener los caracteres de los derechos personales. Vamos al 1, que es los elementos. 2, los elementos me parece que no hay problema. Si tienen alguna duda me preguntan. Después el punto 2 de los derechos es la cantidad. ¿Cuántos derechos reales hay? 1000, 2 millones, 4, 5. No, hay únicamente o existen los que el código dice. ¿Por qué? Porque los derechos reales solamente pueden ser creados por ley del Congreso. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Esto ya se desprendía del artículo 2502 del viejo Código de Vélez derogado, y hoy lo tienen regulado en dos artículos importantes, 1884 y 1887, del Código Nuevo. Hay 14 derechos reales hoy. Después se los memorizan y más o menos busquen en el Código Civil una definición de cada derecho real, no el régimen jurídico. Por ejemplo, ¿qué es la hipoteca? ¿Qué es la anticresis? ¿Qué es el tiempo compartido? ¿Qué es la propiedad horizontal? Una definición, nada más para tener una idea. Eso háganselo ustedes, méchenlo al material que yo les hice, que realmente me olvidé y les pido disculpas. 3. Régimen legal. ¿Qué significa esto con el régimen legal? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan a los derechos reales? Indudablemente son leyes de orden público. Algo que vamos a ver después cuando empecemos a analizar el tema de la ley. Una ley de orden público es aquella cuya finalidad es proteger intereses o valores superiores de nuestra sociedad en estos tiempos. Yo ya les hice alguna mención de lo que era el orden público. El orden público es como una gran bolsa dentro de la cual ustedes van a tener normas, valores, principios, instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Estado quiere proteger determinadas cosas fundamentales o que el Estado considera que son fundamentales en un tiempo determinado, ahí estamos en presencia de las leyes de orden público. Así que el régimen de los derechos reales está gobernado por la ley de orden público, a diferencia de los derechos creditorios, en donde prevalecen lo que se denominan las leyes supletorias o interpretativas de la voluntad de las partes. Estas son leyes que pueden ser dejadas de lado por los particulares, que después les voy a explicar. Punto 4, oponibilidad. Alguien me lo preguntó y creo que ya se los dije cuando hablamos de si los derechos son absolutos o relativos, ¿no? Los derechos reales se oponen, al igual que los intelectuales, ante cualquiera. ¿Ante qué cualquiera? Cualquiera que decida turbar o molestar el ejercicio de un derecho. Por eso se dice que se ejercen erga omnes, frente a todos. Ahí tienen ejemplos que creo que les he puesto algún ejemplo. Alguien también preguntó por ahí que si tienen que saber el tema de las acciones, reivindicatoria, confesoria y negatoria. Esas son acciones que ustedes van a estudiar cuando vean el derecho, vean Civil 4, derechos reales. Pero la más importante les diría que es la reivindicatoria, que implica la facultad del titular de perseguir la cosa de manos de quien la tenga. Así que no se mareen. Y acá un puntito, ¿no? En el 5, prescripción. Hacemos un alto en el camino acá, porque la prescripción es algo que les va a servir a ustedes para ganar un juicio o para perder un juicio el día de mañana. La prescripción juega tanto en los derechos reales como en los derechos personales. Pero la prescripción tiene dos tipos. Existe una prescripción adquisitiva, denominada usucapión, que viene ya de la usucapio del derecho romano, y tiene una prescripción liberatoria o extintiva que juega en los derechos creditorios. ¿Qué es esta prescripción
adquisitiva o usucapión. ¿Para qué sirve? Es un instituto que sirve para adquirir algunos derechos reales que se ejercen por la posesión. Específicamente puede ser la propiedad. ¿Qué se necesita para que un sujeto adquiera el derecho real de dominio por usucapión? Bueno, algunos requisitos que están en la ley, que posea la cosa durante el tiempo que establece la ley, que son 20 años, en el caso de bienes inmuebles, que se comporte como propietario, etcétera, etcétera, etcétera. Después el plazo se reduce a 10 años en otras situaciones y a 2 años, pero esto no se complica, ahí lo tienen en el material. Esta prescripción adquisitiva usucapión influye en los derechos reales. ¿Por qué? Porque sirve para la adquisición de algunos de ellos, por la posesión continua y pacífica durante el plazo que la ley establece. ¿Qué es esto de la posesión continua y pacífica? Si yo me meto en un campo de un vecino y estoy 19 años, me comporto como propietario, hago construcciones, alambro, pongo ovejitas, vaquitas, chanchitos, lindas flores, y nadie me dice nada, digamos, el propietario no interrumpe esa posesión viciosa que yo tengo, voy a llegar a los 20 años y viene a iniciar una acción judicial que se va a titular Inicia juicio de prescripción adquisitiva o usucapión. ¿Cómo va a terminar ese juicio? Con una sentencia judicial en donde el juez va a decir que yo adquirí la propiedad por el uso continuo y pacífico de esa propiedad durante 20 años y habiéndome comportado como propietario. ¿Qué tiene que hacer el verdadero propietario para interrumpir esa posesión viciosa o ilegítima? Intimarme, simplemente. Intimarme y decir, usted rájese, salga de ahí porque no es su propiedad. Con eso corta esos 20 años. Entonces los digo para que tengan más o menos una noción de lo que estamos hablando. Después el punto 6 es la preferencia. Es una característica muy importante de los derechos reales. ¿De qué se trata esto? El ius preferendio, derecho de preferencia. Implica lo siguiente. Si hay dos acreedores que quieren hacerse de los bienes del deudor, y uno de esos acreedores es un acreedor real y el otro un acreedor común o quirografario, como se lo denomina, el acreedor real cobra primero, es decir, tiene preferencia por sobre el acreedor quirografario. Por ejemplo, si yo tengo una hipoteca sobre un terreno del deudor y el deudor a su vez le firmó un pagaré a otro acreedor diciéndole que le va a pagar $10.000 en caso de en tal fecha y no lo hizo, bueno, el otro acreedor tiene un derecho personal, un derecho creditorio, tiene simplemente un pagaré, pero yo tengo un derecho real de garantía, que traba o inmoviliza una cosa ajena como es la hipoteca. Siempre la hipoteca es un derecho real de garantía que se ejerce sobre un bien inmueble ajeno. La prenda también es un derecho real de garantía, pero que inmoviliza lo que se denominan los bienes muebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados de un lado al otro por acción del hombre o por sí mismos. Un auto, el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y después tenemos el tema, ¿no? Si son dos acreedores reales los que concurren sobre los bienes del deudor, ¿qué hacemos? Dos sujetos que tienen dos hipotecas. ¿Quién gana ahí la pulseada? Bueno, acá se aplica un viejo principio del derecho romano, ¿no? Prior in tempore potior in iure. Primero en el tiempo, preferido en el derecho. Si bien los dos son acreedores reales, ¿quién cobra primero? El que trabó primero la hipoteca, el que la inscribió en primer lugar. Es una cuestión de tiempo. Acá el que llegó primero, bueno, ese cobra primero, porque tiene el mismo rango los dos acreedores hipotecarios. Así que esto es muy importante que lo tengan en cuenta también. Bueno, después persecución, publicidad, la publicidad, bueno, esto véanlo ustedes. Después de los caracteres de los derechos personales o creditorios, es todo lo contrario a lo que acabamos de decir. Los elementos es fácil. Esto de la libertad, el punto 2 me detengo. Libertad contractual y autonomía de voluntad. Es muy importante porque después de la sanción del Código de Vélez, se estableció un principio en materia contractual que era el siguiente.
las convenciones, 1197 del viejo código, ¿no? Decía Vélez, las convenciones hechas en los contratos, bueno, acá está en el material, no lo había visto, ¿no? Las convenciones hechas en los contratos constituyen para las partes una regla a la cual deben acatar como la ley misma. ¿Esto qué implicaba? Un principio clave, capital, que todavía los autores le dan manija, hablan hasta el día de hoy, y yo le diría que hoy prácticamente tiene una daga clavada en el corazón, este principio, porque no vayan a discutir con la otra persona para formalizar un contrato. Ya ni siquiera se puede discutir en un contrato de locación, que ya vienen con las cláusulas predispuestas. Vayan a discutirle a Carrefour, vayan a discutirle a Cablevisión o a quien sea. Vayan a discutir una póliza de seguros. Ya son todos contratos de adhesión o contratos con cláusulas predispuestas, de manera tal que lo único que podemos hacer nosotros es decir, ¿firmo o no firmo? Ya no podemos decir, che, modifícame esta cláusula o la otra. Es muy difícil, muy difícil. Por eso, para mi gusto, el tema de la autonomía de la voluntad de las partes está en franca retirada. Ha perdido terreno, un campo de actuación enormísimo, ¿no? Hoy, digamos, todo está regulado, incluso en el contrato emblemático, ¿no? Donde se aplicaba el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que era la locación. Ya las inmobiliarias ya tienen el contrato hecho. Y no es tan sencillo tratar de modificar alguna cláusula. Entonces, este artículo 1197, que estaba en el viejo Código Civil, fíjense que este 1197 lo había redactado Vélez en el año 1868. El Código de Vélez se sanciona en el 69, 1869 entra en vigencia en enero de 1871, y este artículo 1197 vivió hasta el 1 de agosto del 2015, en donde fue derogado, es decir, nunca se modificó. En el Código Nuevo se lo desdobla en dos artículos, 958 y 959. El 958, ¿qué nos dice? Que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Bueno, esto es así. Creo que en alguno de los audios anteriores yo se los dije. Las partes tienen libertad de contratar. ¿Qué significa esto? Yo decido contratar con quien se me antoje. Pero además, yo tengo lo que se denomina la libertad contractual, de fijar en el contrato las cláusulas que considere más conveniente para mis intereses y para los intereses de la contraparte, ¿no? Ahora, lo que uno puede hacer es absoluto. Yo contrato y está bien, respeté la ley y todo es válido. No, porque siempre acuérdense que nuestros derechos, el ejercicio de nuestros derechos tiene una doble limitación. Por un lado, la ley escrita, que nos dice qué es lo que no podemos hacer. Y por el otro lado, esa cordillera invisible compuesta por el orden público. No podemos realizar un contrato que vaya en contra de la moral, la buena fe, las buenas costumbres, la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Déjenme mirar. Bueno, yo les decía, el viejo principio de autonomía de la voluntad de las partes, hoy ustedes lo tienen descompuesto en dos artículos, 958 y 959. El 959 que nos dice, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. ¿Qué significa esto? Esto es un principio, les aclaro. ¿Por qué? Porque si yo realicé un contrato con una persona y fijamos las cláusulas que ambos convinimos en ese contrato, eso nos obliga como la ley misma. El contrato es la ley de las partes. De manera tal que si alguno de ellos no cumple con alguna de esas cláusulas, el otro queda en libertad de acción de iniciar el procedimiento judicial para obtener la satisfacción o el cumplimiento del contrato. Y siempre el contenido del contrato puede ser modificado por acuerdo de partes. Así que eso no es que un contrato quede así de por vida. Yo pacté algo con una persona, bueno, después me junto con esa persona a los 2 años y podemos de común acuerdo modificar la cuestión. Así que en ese sentido no hay ningún inconveniente para modificar. Punto 3. Cantidad. ¿Cuántos derechos creditorios tenemos? Y muchísimos. ¿Por qué muchísimos? Porque como
en materia de derechos creditorios o de obligaciones o derechos personales rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes son libres y tienen la potestad y la facultad de crear nuevos derechos creditorios y de inventar nuevas obligaciones. Son como científicos de los derechos creditorios, aunque parezca mentira. ¿Y esto por qué? Porque las leyes que en general regulan los contratos son supletorias o interpretativas, a diferencia de lo que les dije hace un ratito, ¿no? En materia de derechos reales rigen las leyes de orden público que no pueden ser modificadas por acuerdo de partes. Acá es al revés. ¿Qué sería una ley supletoria? Un conjunto de normas supletorias son aquellas que regulan una cuestión contractual, pero que las partes pueden dejar de lado. Por ejemplo, si el Código Civil determina que el lugar de pago de la obligación es el domicilio del deudor, yo puedo ponerme de acuerdo con mi contraparte en un contrato y decidir que el domicilio de pago va a ser el aula 20 de la Facultad de Derecho y el pago va a ser el primer día hábil de cada mes, a tal hora. Fíjense que yo me pongo de acuerdo con mi contraparte, cambio el domicilio de pago fijado en el contrato y es válido, es perfectamente válido, porque es una norma supletoria o es una ley supletoria. Y las normas supletorias son como jugadores suplentes en una cancha de fútbol. Cuando entran a jugar y cuando se lesiona el titular o el titular se quedó dormido. Entonces, ahí que hace la norma supletoria, hace precalentamiento y se tira de cabeza en ese vacío contractual. ¿Por qué vacío contractual? Y pues las partes se olvidaron de regular, por ejemplo, el domicilio de pago. Y ahí, cuando las partes se olvidaron de establecer el domicilio de pago, la norma supletoria determina, nos da las posibilidades que da. Son 3 lugares: domicilio del acreedor, domicilio del deudor, el domicilio donde está ubicada la cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que esto es una característica increíble, ¿no? Porque las partes tienen la potestad de crear o de inventar nuevos derechos creditorios o nuevas obligaciones. Piensen, por ejemplo, en el contrato tarjeta de crédito. Yo creo que el contrato o la ley de tarjeta de crédito, que nunca me acuerdo el número, debe tener más de 15 años. Pero la tarjeta de crédito, ¿cuánto hace? ¿Cuándo surgió el contrato de tarjeta de crédito? Hace más de 50 años, mucho más. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacían los jueces para resolver los conflictos en materia de contrato tarjeta de crédito si no había ley? Y aplicando las otras fuentes del derecho. ¿Qué les quiero decir con esto? Que dos sujetos se pusieron de acuerdo e inventaron un contrato de tarjeta de crédito. Lo mismo con otros contratos novedosos que existen. Como pasó con el contrato de leasing, de franchising, factoring, y una serie de contratos que no tuvieron regulación en la ley al principio, pero que eran, por eso se les llamaba contratos innominados. Innominados no porque no tuviesen nombre, sino porque no tenían una regulación precisa y específica en la ley escrita. Sin embargo, eran válidos. Acuérdense que las partes tienen esta facultad de inventar nuevos contratos. Pero ojo, esos contratos que si bien no tienen una regulación específica en la ley, siempre deben ser acordes al orden público. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta también. Después normas supletorias, que es lo que les acabo de decir, y temporarios por la vida. Y acá la prescripción. Esto sí les va a llamar la atención y con esto ya los libero porque me he pasado el tiempo, 38 minutos. Pero vale la pena para que no se desvíen. Acá, la prescripción en los derechos creditorios no es la usucapión o la prescripción adquisitiva que regía o jugaban los derechos reales. Acá rige lo que se llama la prescripción liberatoria o extintiva. ¿Y qué es la prescripción liberatoria o extintiva? Es un instituto jurídico que lo que hace es matar, aniquilar o extinguir la acción judicial. ¿Y cuándo hace esto la prescripción? Cuando se dan dos requisitos: el paso del tiempo, el transcurso del tiempo que la ley marca, 6 meses, 3 meses, 2 años, 3 años, 5 años, y la inacción del acreedor. Entonces, se tienen que haber dado estos dos requisitos para que podamos decir la acción está prescripta. Decimos que la prescripción aniquila la acción judicial, la mata, y esto es muy importante que lo diferencien de el derecho.
Normalmente a veces los alumnos me dicen, sí, la prescripción aniquila el derecho. No, el derecho no se pierde por medio de la prescripción. La prescripción nunca toca el derecho de fondo. Lo que toca es la posibilidad de accionar judicialmente. Siempre la acción judicial yo la grafico como el vehículo que tienen las personas para presentarse ante un juez o un tribunal y reclamar su derecho. Imagínense que nosotros estamos yendo hacia el juzgado, hacia un juez, a hacer un reclamo. Y de pronto ese vehículo en el que estamos montados estalla por los aires por una mina terrestre. Bueno, estaba la prescripción, la mina sería la prescripción. No llegamos a tiempo al juez. ¿Por qué no llegamos a tiempo al juez? Porque pasó el tiempo que la ley marcaba. Por ejemplo, si a mí me chocan el auto, yo tengo 2 años para iniciar la acción judicial. Si yo dejo pasar los 2 años, voy a iniciar la acción judicial, ¿y qué va a hacer el abogado contrario cuando conteste la demanda? En 5 rengloncitos, en un capítulo de la contestación de demanda, lo va a titular a ese capítulo en su contestación. Interpone excepción de prescripción. ¿Qué le va a decir al juez? Le va a decir 3 cosas. Señor juez, el plazo de prescripción de esta acción es de 2 años. La demanda fue iniciada en tal fecha. Y va a demostrar con eso el plazo y el inicio de la acción que el plazo de 2 años ha pasado o ha vencido en exceso. Con eso me gano el juicio. Así que tengan muy en cuenta en esto de la prescripción de los derechos creditorios, cuando ejercen la profesión, es clave, porque con esto van a ganar o van a perder un juicio. Una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer, consejo práctico, cuando un cliente les pida que inicien una acción judicial o contesten una demanda, es analicen el tema de la prescripción. ¿Qué plazo tienen ustedes para iniciar la acción? Y vean, hay algunos plazos que están en la ley, pero otros no están en la ley. Hay que leer jurisprudencia, hay que leer doctrina, no es tan sencillo. Así que ojo con este tema. Luces de neón para este tema de la prescripción. Bueno, les pido que vayan leyendo esto, vayan estudiándolo y dudas, bueno, estoy acá para ustedes. Les mando un abrazo.